Bueno, vamos a iniciar con el evento de hoy. Como saben, esta primera sesión se circunscribe dentro de un ciclo de videoconferencias que versan sobre distintas cuestiones en relación a Canadá y Argentina. Esta refiere a la situación polar antártica en el tiempo presente, y en esta sesión vamos a tener el agrado de contar con dos personalidades y dos profesionales que forman parte de estas dos organizaciones o instituciones que están hoy en día organizando este evento, que son ASAEC, la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Antes que nada, y antes de hacer la presentación de estos ponentes, les quiero aclarar a todos los participantes que esta sesión se va a estar grabando y que a medida que vayamos avanzando con los diversos temas y tópicos pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y que al final se va a abrir un espacio para que puedan intercambiar estas preguntas y, por qué no, también activar el micrófono y hacerla en un uno y uno con los ponentes. Por un lado vamos a tener a Bruno Farabolini, ex miembro, bueno, actual miembro del observatorio, ha sido anteriormente ocupado cargos de relevancia dentro de la institución, es licenciado en Relaciones Internacionales, oficial del Cuerpo Profesional de la Armada Argentina y analista de Asuntos Internacionales de la Jefatura de Políticas, Estrategia y Doctrina de la Armada. Y por otro lado, vamos a contar en segunda instancia con Ariel Ferrari, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Negocios y Economía de la Universidad Torcuato Ditela, magíster en Defensa Nacional y doctorado. También ha ejercido varios profesorados en universidades como la UBA, la UCA, el Colegio Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y tiene un currículum muy extenso, por eso mismo creo que vamos a aprovechar su presencia. Y bueno, recuerden esto, que van a tener un espacio para las preguntas, así que pedimos por favor cualquier inconveniente lo dirijan a través del chat. Antes de iniciar, quiero dedicarle un pequeño y un breve momento en esta apertura a una de las autoridades del Observatorio de Política Internacional, en este caso a cualquiera de las dos autoridades que están en este momento presentes, ya sea Lucía Mayo, la coordinadora del Observatorio de Política Internacional, como Juan Pablo Julier, el secretario, para poder dar un comienzo más formal al evento. Lucía, Juan Pablo. Acá, Ros, pido disculpas, tengo una criatura de 1 año deambulando y no es tan fácil controlar la situación. Bueno, en primer lugar, y desde el Observatorio de Política Internacional, nuevamente agradecerles a los expositores. La verdad que para nosotros es un placer, y es una de las ventajas que ha tenido la pandemia, entre todas las cosas, la oportunidad de poder generar estos espacios de intercambio, y para, como comentábamos antes de abrir la sala, para las personas que nos dedicamos a las relaciones internacionales y que es este nicho tan particular, realmente poder encontrar, digamos, que se desarrollen estos espacios de diálogo, de intercambio de experiencias, alimenta muchísimo a los profesionales que nos encontramos del otro lado. Así que bueno, Bruno, que nos conocemos de la casa de estudio, y Ariel, que no tengo el placer, pero la verdad va a ser un gusto escucharte. Muchísimas gracias por este tiempo, sobre todo, por esta oportunidad, y como mencionaba Roy, que es nuestro deseo desde el observatorio, poder dar continuidad, que este sea el primero de muchos otros eventos que compartamos. Así que bueno, sin más introducción, porque tenemos muchas ganas de escucharlos hablar, los dejo, y pido disculpas lo de la cámara, pero realmente es una situación muy particular con la criatura. Así que bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan también, un gusto que puedan estar acá con nosotros. Ro, te vuelvo al rol de moderadora, por favor, y damos comienzo. Muchas gracias, Lucía. Rob, te interrumpo antes de dejar, también pareció Lucía con un tema de dificultad doméstica, mil disculpas también. De mi parte, agradecerles también, me suman las palabras de Lucía, y bueno, agradecerles principalmente a Bruno Farabolini y a Ariel Ferrari, que van a aportar sus conocimientos el día de hoy.
y a los presentes, bueno, por el tiempo a dedicar en esta época del año que sabemos que está cerrando todo y que por ahí es compleja, lo charlábamos un poco off the record antes de que inicie. Así que bueno, no los retraso más. Muchísimas gracias de parte del Observatorio y de parte de la Universidad Católica de Santa Fe. Y bueno, es tu momento de iniciar con tan esperada ponencia. Perfecto, muchísimas gracias a todos, a los participantes, por sumarse también, como decía Lucía, por primero el regreso al observatorio. Todo hace mucho que no charlamos académicamente, así que en este aprovecho para saludarlos a todos en particular. Voy a pantalla, les pido firmar que se vea. Si logramos proyectar. Ahí está. No sé si... Se ve perfecto, Bruno. Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces, bueno, ya la presentación, así que desde el área de las relaciones internacionales particularmente y por mi desarrollo profesional actual, voy a hablar un poco más desde la defensa y desde la estrategia, desde eso vamos. El Atlántico Sur y la Antártida Argentina, dos áreas que si bien tienen cuestiones de soberanía puntual, no dejan de ser complejas por los distintos regímenes nacionales e internacionales que se entrecruzan adentro de cada distintos círculos, de distintos espacios. Comienzo con una noticia que es súper reciente, que es del sábado de la semana pasada, hablando de que este sábado pasado comenzó la campaña antártica de verano. Al hablar de las Fuerzas Armadas de Argentina, siempre tratamos de entender cómo es que se llega a la Antártida, por qué en la Antártida y qué sigue haciendo en todo caso en la Antártida, porque hablamos de muchos años. Es el primer país que hace formalmente y interrumpir presencia desde el asentamiento en la base Orcadas, desde el año 1904. Y esta pequeña noticia muestra el vínculo puntual de las Fuerzas de Estado Nacional con el desarrollo antártico argentino. Hablamos del primer vuelo que se va a hacer en el marco de la campaña de verano. A rasgos generales, a modo de introducir, la campaña antártica de verano es el puente logístico, el sostén logístico que las Fuerzas Armadas hacen para el funcionamiento de las bases antárticas. Esto se hace con las tres fuerzas, Fuerza Aérea, Ejército y Armada Argentina, con los medios que van desde aviones, con justamente el Hércules que va ahora hacia base Marambio, camiones o distintos sistemas de transporte terrestre también, y los buques de la Armada Argentina, así también como helicópteros. Es el que hacen las fuerzas para mantener el desarrollo de Argentina en la Antártida, que es todo trabajo de investigación científica. El órgano rector de lo que es la actividad antártica argentina es el Cancillería de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de la Dirección Nacional de la Antártida, que es la que lleva todo el programa antártico y la representación internacional en los distintos foros y finalmente en el sistema de. Así como vemos, vuelvo rápidamente a la noticia, este primer vuelo que se va a hacer, que abre la campaña antártica de verano, es el periodo que va de noviembre hasta marzo, abril. Lo que hace es reponer y reabastecer todas las bases para el personal que se va a quedar durante el invierno siguiente haciendo su tarea de investigación científica o de desarrollo. Se lleva personal técnico y personal de las fuerzas que hacen todo lo que es el mantenimiento logístico de la base, reparaciones, arreglos, mejoras y demás. Personal científico que desarrolla específicamente la tarea para la que fue enviada en cada zona. En esta oportunidad, en este vuelo, van a ir a la base Marambio, que es la más famosa, digamos, hablando de prensa o de difusión, porque es la que tiene la plataforma para aterrizaje de aviones, de aeronaves. Petrel, que la base Petrel hoy en día no es permanente, pero la intención a partir de esta campaña es volver a ser permanente a través de distintos trabajos de logística para reacondicionarla, ya que tiene también una pista de aterrizaje que no está activamente en uso en este momento, pero la intención es con este vuelo
enviar personal logístico para que la ponga nuevamente en funciones y tener así 2 bases con capacidad de aterrizaje, de facilitar mucho más las actividades científicas. En ese sentido, bueno, la base Petrel va a pasar a ser otra categoría, base permanente. Argentina es, entre todo el mundo, la que más bases tiene a nivel general, contando las bases permanentes y las bases temporarias. Las bases permanentes son las que trabajan todo el año, verano como en invierno, con personal científico o logístico a bordo. Tenemos actualmente 6 bases permanentes y con el nuevo cambio de categoría de la base Petrel, al finalizar esta campaña, vamos a pasar a tener 7 bases permanentes y 6 transitorias, que son las que se abren durante la temporada de verano, que se lleva personal que hace tareas específicas de investigación entre los meses de noviembre a abril, dependiendo de vuelta. Otra cosa, a modo de organización, si alguno tiene alguna duda, por favor, abra el micrófono o si no, hacemos al final las consultas, en cualquier momento no hay ningún problema. Para hacer un posicionamiento geográfico de la zona, estamos hablando, bueno, esto es el continente antártico en general, y la península, no sé si logran ver el cursor mío, si no voy a tratar de marcar acá. En la península antártica hay mayor concentración de bases a nivel mundial de distintos países. Si bien alrededor tenemos de todo el continente antártico, distintos países, principalmente potencias mundiales, una cuestión de desarrollo logístico, tecnológico, científico y de industria que implica llegar logísticamente a la Antártida, llegar con buques, con aeronaves o con distintos de medios para poder desarrollar tareas, si bien de investigación o investigación científica, necesitan algún apoyo sí o sí, generalmente del Estado Nacional para el desarrollo científico. Volvemos al posicionamiento, península antártica, en este extremo, y las bases en las que van a llegar en este primer vuelo es la base Marambio, aquí debajo, en el Banfield, esto es un aumento de esta captura de esta zona. La base Marambio y la base Petrel no figura acá, base permanente a este momento, va a estar acá en la isla Dandy, que es la que se va a habilitar en esta campaña antártica. Volvemos. Volviendo a la cuestión y al Tratado Antártico, lo que hace es congelar la línea que había hasta el momento. En el año 59 se firma, en el año 1961 entra el Tratado Antártico, y ahí los distintos reclamos territoriales que tenían los países, que hasta el momento habían tenido un desarrollo y una permanencia en la Antártida a través del establecimiento de bases. Hay una cuestión muy particular, que es lo que justamente nos caracteriza como hacia la Antártida, que es los conflictos, podríamos decir, de reclamos territoriales en Antártida. Por un lado, lo que es el sector antártico argentino, solapado también el sector antártico chileno y el sector antártico reclamado por el Reino Unido por su proyección desde las Islas Malvinas. Esto por el Tratado Antártico todavía se mantiene congelado y ningún país, ni hacer un ejercicio soberano de los territorios, no solo de nuestros sectores, puede ampliar su territorio. Esto es lo que no quita que los estados desarrollen actividades o desarrollen actividades científicas para conocer ese conocimiento del dominio, hablamos de conocimiento de dominio marítimo, generalmente en lo que es cuestiones de defensa marítima, tener ese conocimiento científico y hasta qué punto podríamos hacer algún uso pasado en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Un repaso básico de lo que son cuestiones marítimas, que también tienen que ver con lo que es puntualmente el Atlántico Sur y estas complejidades que hablábamos de, por un lado, lo que es soberanía territorial, lo que son las zonas económicas exclusivas o sectores de jurisdicción argentina, y por la ocupación del Reino Unido en Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, con todos los espacios marítimos, y el sector antártico argentino bajo el régimen del Tratado Antártico, es decir, hablamos de un solo país que es Argentina y tenemos 3 regímenes o 3 situaciones distintas de lo que sería un mismo país. Esto es un gráfico de las distintas zonas de delimitación de lo que es el mar, las zonas marítimas y las zonas de soberanía o de jurisdicción, y continental, porque tenemos un poco de lo que es la extensión de la plataforma continental, que es una de las, digamos, banderas argentinas del último tiempo, que es algo internacional que tiene un reconocimiento por el trabajo científico que se hizo y los efectos que se lograron a nivel nacional, aprobación de las recomendaciones. Aquí tenemos, bueno, las distintas distancias, distintos espacios marítimos en millas marinas,
Y finalmente lo que es la plataforma continental, que lo pueden ver en el sector más bajo, que si bien hablamos de zona económica exclusiva, las 200 millas, uno por ahí lo ve en la prensa con las 200 millas con la zona de pesqueros o la detección de pesqueros en el límite ficticio, que son las 200 millas marinas, afuera de la zona económica exclusiva, y Argentina lo que ha logrado es extenderlo en algunos sectores particulares a más, hacia las 350 millas, más o menos, según los distintos estudios que se han logrado hacer para la plataforma continental, es decir, y subsuelo marino, que lo que le permite es tener un reclamo o tener una exploración futura de lo que son los naturales de debajo de. Pasamos para hacer un breve posicionamiento de cómo estamos parados en el mundo o dónde estamos en el mundo. Siempre es una cuestión, a mí me resulta interesante de las relaciones internacionales plantearlo, girar un poco el mapa y a veces dónde está Argentina en comparación con el resto del mundo. Un pensamiento, digamos, o la idea de proporción relativa de los polos, de la cuestión norte-sur, y algo de lo que se suele hablar, o de algunas posturas de geopolítica, políticamente hablando, el polo ártico o el hemisferio acuático, el hemisferio oceánico, el hemisferio de agua. Es muy poco lo que es porción continental o porción territorial del continente antártico, comparado siempre con el hemisferio. Este es otro mapa del Instituto Geográfico Nacional en el que ya se de las últimas leyes de ampliación de los espacios marítimos, todos los territorios de la plataforma continental extendida. Aquí voy a hacer uso del mouse. En esta línea punteada tiene las 200 millas marinas de lo que es la zona económica exclusiva. Siempre tenemos Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, el Antártico argentino. Y el límite final, que es un color más amarillo o más claro. Esto sería la extensión del con el planteo de la posición argentina. Hay distintos temas relacionados, ya lo vamos a tratar de abordar. Y esto en otra, bien, para una representación del Servicio de Geografía Naval, una carta, se toma como una carta náutica, tomando eje como Buenos Aires. Esto volvemos a hablar del hemisferio oceánico, el que permite un poco dimensionar las distancias, la cercanía con la Antártida, en cuestiones continentales o de proximidad, y también las distancias, siempre aclarando que las representaciones de esto suelen distorsionar mucho de las imágenes que están hacia los extremos. No es simplemente un ejemplo de cómo podemos, por qué el Atlántico Sur para como un país costas hacia el Océano Atlántico y hacia la proyección del territorio antártico. Esto, la resolución de la imagen es un breve mapa de Canadá, también para tomar parangón, la comparación en este marco que nos convoca en la charla de hoy, la proyección de Canadá hacia el Polo Norte. Aquí tenemos que hacer una salvedad, que es Polo Norte, hablamos de mar y los distintos, o el océano, perdón, polar, y los distintos países que dan hacia el Polo Norte tienen sí soberanía o reclamos de jurisdicción de espacios marítimos. Diferentes con la Antártida, porque como hablamos, estamos todos bajo el paraguas del Sistema de Tratado Antártico, y la Antártida es un continente en sí, es decir, hay tierra debajo de ese hielo, que si bien por el momento no se está descongelando, en algún momento esperemos no vivirlo, pero es un continente y por eso tiene otro sistema, otro régimen distinto. Pero me parecía interesante tenerlo en esta comparación de Canadá y Argentina. Los dos son como continente, uno hacia el polo norte, otro hacia el polo sur. En esta representación podemos ver todo lo que son las distintas responsabilidades y potestades o reclamaciones territoriales hacia el mar, digamos, reclamaciones marítimas, de jurisdicción marítima de Argentina, con los distintos sectores y detalles. Tenemos lo que es mar territorial, en color verde, la zona contigua, que es en color amarillo, la zona económica exclusiva, que es las 200 millas, en color blanco. En línea roja es la plataforma continental, obviamente es una representación gráfica, ¿no? Lo que es el área SAR, que lo pueden ver que son 16 millones de kilómetros cuadrados, eso es una responsabilidad que tiene Argentina a nivel internacional por el convenio de búsqueda y rescate marítimo, que está en el marco de la Organización Marítima Internacional, que implica que todos los países costeros ribereños que se incorporen a este sistema
tienen que proveer un sistema de búsqueda y rescate, comunicación y emergencia en caso de algún tipo de accidente náutico o necesidad de respuesta ante alguna problemática náutica en el mar. Por eso es que Argentina también responde a nivel internacional por este sector que es, como podrán verlo, más amplio todavía que lo que es continente argentino. Distintas consideraciones o detalles como para tener, hablamos de la complejidad de los espacios y lo que hacen las Fuerzas Armadas por la Directiva Política de Defensa Nacional, que es, digamos, el decreto rector que inicia el planeamiento estratégico militar, por el que se miden las capacidades, la proyección de medios, la compra de medios, sean buques, sean aeronaves, o distinto tipo de capacidades generales, puede ser también ciberdefensa. Todo esto nace, digamos, por la protección hacia un ataque o una hostilidad de un Estado extranjero, ¿no? El caso antártico es una de las actividades complementarias que tienen las fuerzas en tiempos de paz, que es proveer apoyo a la política exterior argentina. Por eso es que el órgano rector en este sentido es Cancillería Argentina, y lo que hace las fuerzas es ver el apoyo logístico. No sin dejar de la importancia estratégica que tiene y la necesidad de siempre desarrollar capacidades, sean logísticas o sean de defensa, a tipo de amenaza, por supuesto. Aquí tenemos diferentes representaciones de por qué es la complejidad de los distintos territorios o soberanías que Argentina tiene, en caso, por ejemplo, de la usurpación de Malvinas y islas del Atlántico Sur, la soberanía efectiva del territorio y la Antártida. Es decir, tenemos distintos regímenes territoriales. Volviendo más allá de lo que son las partes más conflictivas, hay muchas iniciativas de cooperación internacional. Hablamos de lo que es búsqueda y rescate a través de la Organización Marítima Internacional, a través de Naciones Unidas, con la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas, y la ZOPACAS o ZPCAS, que es la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que reúne a los países de África y de América que tienen costa hacia el Atlántico Sur. Nació en los años 80 y tuvo distintos, digamos, idas y vueltas. Básicamente lo que plantea es la desnuclearización, desmilitarización y una fuerte lucha por la cooperación entre estados costeros para lo que es intercambio de información, intercambios logísticos también, y proponer una zona de paz del Atlántico Sur. Es decir, esto últimamente se ha tratado de relanzar por distintas iniciativas, tanto de los países de la región como de los países africanos, y también tenemos distintas iniciativas de cooperación de lo que es zona Atlántico, Océano Atlántico en general. Por ejemplo, Portugal ha lanzado o relanzado también lo que es el Atlantic Center recientemente, que nuclea a distintos países, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, que tienen costas hacia el Atlántico, en espacios de cooperación, tanto gubernamentales como militares, de defensa y de seguridad, ante las distintas problemáticas, amenazas y necesidades que se tienen en relación a la cuestión marítima. Voy a ir pasando a algunas cuestiones, son más que nada representaciones gráficas de los distintos escenarios de operación de las fuerzas, en particular de lo que es la Armada Argentina, el escenario antártico, que es el que nos convoca actualmente, y también lo que es el escenario austral y el oceánico, en las distintas operaciones navales que se realizan, y volviendo siempre a remarcar lo que es la Antártida como apoyo a las actividades antárticas que realiza Argentina como Estado. En relación a las Islas Malvinas, tenemos una particularidad de exclusión, o la zona particular declarada por el gobierno del Reino Unido y el gobierno británico de las Islas Malvinas, lo que plantean es esta zona de exclusión que limita en cierta forma a nivel diplomático internacional la participación argentina o el ejercicio efectivamente soberano de Argentina de sus espacios jurisdiccionales marítimos y territoriales. Otra problemática que involucra el Atlántico Sur es la cuestión de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Aquí tenemos un sinnúmero de organizaciones, tanto a nivel gubernamental, internacional, regional, nacional, como también organizaciones no gubernamentales, distintas organizaciones particulares que tienen desarrollo, por ejemplo, desde tecnología satelital, tecnología de comunicación, sistemas de rastreo, y se está generando una fuerte tendencia hacia la cooperación en distintos niveles y en distintos órdenes también, tanto gubernamental como, por ejemplo, con fuerzas y ONGs o empresas privadas que tienen, obviamente, lo que es el desarrollo satelital. Entonces son distintos espacios, digamos, respuestas o reacciones a problemáticas que se van generando a nivel internacional y a nivel regional particularmente. Aquí lo que tenemos debajo, hacia la derecha, es una representación gráfica de la reflexión lumínica de las flotas pesqueras en el Atlántico Sur,
en la zona en la época de más fuerte trabajo o de explotación pesquera. Esto es lo que se denomina una práctica de transshipping o transbordo en el mar, que es una práctica logística. Lo que hablamos siempre cuando uno suele hablar o suele ver en la prensa lo que es la flota pesquera que está haciendo estragos en el mar o en distintas zonas, hablamos del Atlántico Sur como cualquier otras zonas también que son cuencas pesqueras importantes. Esta práctica de transshipping lo que implica es que no solo hablamos de buques pesqueros, sino que hablamos de grandes flotas logísticas, de buques factoría, que lo que permiten es que los pesqueros pequeños, que es el buque más chico que está hacia la derecha, sigan operando durante más tiempo sin tener que volver a su puerto de origen o a su puerto de contrato empresarial. Por eso es que hablamos de una problemática mucho más importante que involucra no solo a pequeños buques, sino también a grandes empresas, muchas veces multinacionales. Estas son distintas zonas, áreas de concentración pesquera, en color verde por un lado, hacia arriba, hacia la costa de Mar del Plata, más de la provincia de Buenos Aires, durante todo el año, distintos tipos de pesca, y por la parte del Golfo San Jorge, lo que es el conocido como el agujero azul, que es más que nada pesca de arrastre, o distintos tipos de prácticas según la presa o el tipo de captura que se quiera obtener. Como respuesta o como distintas reacciones del gobierno a nivel nacional, lo que se plantean son espacios de conservación o espacios de protección de zonas marítimas particulares según sea su riqueza de biodiversidad, biológica marina, como biológica de los seres vivos particulares que implican en cada zona. Aquí tenemos distintas iniciativas, distintos proyectos, sean parques costeros o áreas marinas protegidas. Se han lanzado últimamente distintas áreas marinas protegidas y se ha creado el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, como esta, por ejemplo, que es el Banco Burwood o Área Marina Protegida Namuncurá. Lo que plantea son restricciones a las distintas prácticas que se pueden realizar en el mar. Hablamos que no es mar territorial, sino que ya es zona económica exclusiva o distintos espacios de jurisdicción, y por eso lo que hace Argentina a través de las distintas leyes del Sistema Nacional es promulgar un sistema de control y de protección de esos espacios que tienen alguna riqueza particular, ya sea por cuestiones geográficas, de fondo marino, o de los recursos vivos que están en la zona y la proyección que eso implica para todo el ecosistema. Así también el Reino Unido, en su área de ocupación ilegítima, en las islas Georgia y Sandwich del Sur, también ha declarado áreas marinas protegidas. Esto es una representación de las distintas cuencas, de lo que implica toda la riqueza o toda la complejidad de las zonas de fondo, de lecho y subsuelo marino también. Este es el Banco Burwood, donde está el área marina protegida de Namuncurá, en zona amarilla. Otro detalle de lo que es la complejidad de las explotaciones en el Atlántico Sur es la exploración y explotación de hidrocarburos. Hablamos de la explotación offshore como una práctica creciente que siempre está vinculada a lo que es el precio del petróleo a nivel internacional, porque es una práctica bastante más costosa que la explotación convencional de hidrocarburos. Y así como Argentina ha licitado distintas zonas costeras de hidrocarburos o de licitaciones de exploración, explotación y permisos, también el Reino Unido ha licitado en la zona marítima circundante a Islas Malvinas. Volviendo a lo que son las iniciativas gubernamentales, tenemos nuevamente el nuevo mapa argentino, el mapa bicontinental, que ya venía desde mediados del siglo XX en realidad, con este relanzamiento a partir de la aprobación de la extensión de la plataforma continental argentina. Por eso hablamos de la importancia de entender el rol del Atlántico Sur y de la Antártida para el análisis geopolítico y para la proyección de políticas de Estado y desarrollo de todo tipo de índice internacional y nacional también. En cuanto a la demarcación, voy a hacer un pasaje bastante rápido de lo que fue todo el trabajo de la plataforma continental. Esto fue una comisión en el marco de Cancillería con la cooperación de distintos institutos y organismos, a través del Ministerio de Defensa, por ejemplo, con los buques hidrográficos operados por la Armada, los distintos institutos, el CONICET y distintos institutos sobre cuestiones marítimas, que han hecho un trabajo durante años de relevamiento de datos. Es decir, en la Comisión de Límites de la plataforma continental, en la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, lo que se plantea es que cada Estado propone y promulga un paquete de datos y una propuesta o un reclamo de ampliación de lo que es la plataforma continental. Eso Argentina lo hizo, lo cumplió y logró relevar una cantidad de datos que le permitió, a la hora del reclamo, voy a ir pasando las imágenes para que vayan viendo un poco de lo que son los estudios que se fueron obteniendo, plantear a nivel internacional en estos foros, en estos espacios internacionales, la ampliación de la plataforma continental hacia lo que hablamos de más de las 200 millas marinas, que es lo que permite la Convención del Derecho del Mar. Argentina lo que hizo, la Comisión de Límites de la plataforma continental, lo que hizo es aplicar todos los distintos
herramientas técnicas como científicas en cuanto a lo que son cuestiones físicas del fondo y del lecho marino, para poder reclamar o plantear esta posición internacional, los distintos puntos particulares de profundidad, distintos relevamientos, hasta llegar al año 2017, donde se aprueban las recomendaciones. Recordemos que hablamos de espacios internacionales o de ámbitos de cooperación internacional y de organismos internacionales que no son mandatorios, sino que actúan en función de recomendaciones. Esto siempre nos atenemos al derecho internacional en este sentido. Entonces lo que hace Argentina es, de buena fe obviamente, aceptar y tomar las recomendaciones, y por eso es que se termina plasmando en una ley, que es la ley 27.557, que se aprobó el año pasado, en 2020, que es la que reconoce y replantea nuevamente esta estrategia del mapa bicontinental y la zona económica exclusiva, la plataforma continental extendida. Ahí tenemos distintos puntos de representación hacia llegar al mapa. Básicamente la ley de ampliación de los espacios marítimos, la ley 27.557 lo que hace es ampliar y modificar la ley anterior sobre espacios marítimos, agregando esta plataforma continental. Hay distintos detalles a tener en cuenta, volvemos un poco a lo que era la complejidad del sistema, es que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas no se expidió sobre lo que es el territorio circundante a Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y lo que está todo bajo el marco del Tratado Antártico, es decir, el sector atlántico argentino. Por eso es que, si bien Argentina ya lo plantea en el mapa bicontinental, a nivel internacional todavía no tendría validez final. Pasando rápidamente hacia lo que es la actividad antártica argentina, no sé cómo vengo de tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hablamos de la actividad particular de la Armada Argentina, pero vuelvo un poco a la noticia inicial, la campaña antártica de verano. Las Fuerzas Armadas, como decíamos, lo que hacen es prestar el apoyo logístico y sostener toda la actividad científica que se desarrolla en la Antártida, a través de distintos medios. Esto, bueno, justo es una representación más desde el lado de la Armada, que es lo que me involucra a mí profesionalmente actualmente. Tenemos el rompehielos Almirante Irizar, que es el buque polar nacional, que es el único que tiene capacidad para ingresar en campos de hielo marítimo, y distintos buques logísticos que lo que hacen es desde patrullas de la zona hasta las operaciones logísticas de carga y descarga y reaprovisionamiento de bases. Y en el margen derecho inferior lo que tenemos es una práctica, por ejemplo, de investigación científica, que eso es una roseta de muestreo de agua y de corriente marina, que es lo que es una de las prácticas que se realiza de investigación científica. El sistema de tratado antártico, que es el que nos involucra a nivel Estado nacional, tiene la complejidad que la imagen lo permite representar, no solo el Tratado Antártico, sino que todos los foros de desarrollo científicos, de administradores de programas antárticos a nivel internacional, ONGs y distintos organismos internacionales que también participan. Y en este sentido, Argentina lo que tiene es representación de distintos órganos particulares, es decir, la Dirección Nacional del Antártico, dependiente de Cancillería, el Instituto Antártico Argentino también, y distintos organismos y espacios científicos en los que se desarrollan, generalmente todo bajo el patrocinio de Cancillería Argentina. Un pasaje rápido por el Tratado Antártico, que es más que nada de historia de derecho internacional, así que se lo podemos pasar. De los países originantes, que eran los 12, actualmente lo que tenemos son 54 partes del tratado, sean consultivas y no consultivas. En este sentido se han ido ampliando y continuamente se siguen explorando, se siguen proponiendo distintos países que desarrollan el interés por la Antártida como continente. En ese sentido lo que tenemos son distintos espacios de cooperación. Hay países que, si bien no tienen bases en la Antártida, cooperan con otros países o desarrollan, por ejemplo, bases temporales, bases de verano para investigación científica, o lo que hacen es solicitar cooperación de otros países, por ejemplo, a través del rompehielos o distintos buques polares de otros países, para que les provean el acceso a la Antártida y desarrollar las actividades científicas. Una iniciativa a nivel de cooperación, vuelvo un poco a lo que hablábamos de distintos espacios, tanto de conflicto como de cooperación internacional, que es un poco la importancia que tiene la Antártida en general, o el Tratado Antártico, que para las relaciones internacionales es casi un modelo ideal de espacio de paz, de no proliferación nuclear, y en el que todos los países con pros y contras han logrado mantener un consenso por más de un par de años o un par de gestiones. En ese sentido, para las relaciones internacionales, lo que es el sistema de Tratado Antártico es casi un modelo ideal de desarrollo de cooperación internacional. En ese sentido, Argentina con Chile tienen distintas iniciativas de cooperación, tanto en lo que es el ámbito de la defensa, se desarrolla, por ejemplo, anualmente lo que es la Patrulla Antártica Naval Combinada, que son buques que se intercalan a nivel mensual de la Armada Argentina y de la Armada de Chile para patrullar la zona de la península antártica y el pasaje Drake.
para lo que es atención de cualquier tipo de accidente o incidente náutico o necesidad de emergencia, por ejemplo, de alguna base o de algún buque que esté en tránsito hacia o desde la Antártida. Y por otro lado, lo que son las áreas marinas protegidas. Eso es otra iniciativa general, y es la propuesta de Argentina y Chile de crear estas, o de disponer estas áreas marinas protegidas para proteger algún tipo de fauna particular que esté en la zona. Por ejemplo, hablamos de krill, o distintas focas, o distintos tipos de seres vivos que puedan estar en la zona. Esta es una foto tomada en el año pasado, en 2020, en febrero, en el puerto de Ushuaia, y eso que ven ahí es un buque de investigación científica ruso, el Akademik Mstislav Keldysh. ¿Qué hace un buque ruso básicamente en Ushuaia? Nos podríamos preguntar. Bueno, es importante, como veíamos inicialmente en el mapa de la Antártida, todos los países, o la mayoría de los países que tienen actividad más fluida y más constante, son potencias mundiales. Esto viene de la mano, como decíamos, la distancia y la necesidad de desarrollo tecnológico, científico, que implica llegar a la Antártida y sostener algún tipo de actividad. En ese sentido, tenemos por Argentina, pasan, o por Argentina, por Punta Arenas también, tocan Puerto de Ushuaia en Argentina, o en Punta Arenas en Chile, pasan buques de investigación a nivel, en un régimen anual prácticamente, tanto de Estados Unidos como de Rusia, por ejemplo, como también así de Alemania, y distintos países, pero esos son los más tradicionales. Por eso los buques y los académicos rusos se los suele ver en el puerto de Ushuaia anualmente, que hacen desde pasajes más de turismo hasta actividades de investigación científica. Por eso es importante también destacarlo, que lo que implica el desarrollo polar o el desarrollo de capacidades polares viene de la mano también de las capacidades y las fortalezas de cada estado. Por eso siempre tratamos de mantenerlo un poco en esta comparación de qué hace Argentina y por qué es importante mantener estas capacidades tecnológicas y de medios, hablando de defensa o de medios de transporte inclusive, de cómo llegar a la Antártida y qué se necesita para hacerlo. Esta es una imagen también de esa misma época del año pasado. Tuve la fortuna de participar de la tercera etapa de la campaña antártica, en la campaña 2019-2020, y esa justamente es una foto tomada de la costa de la base Petrel, que es justo de la que se va a estar reacondicionando este año para pasar a ser base permanente. Hacia la espalda de la foto estaría lo que es la base completa, con la pista aérea que se va a refuncionalizar, esperemos, para poder hacer vuelos y sostener un puente logístico un poco más ágil, con vuelos directos desde el continente, que van desde Ushuaia hacia el continente antártico. Se llama Marambio tradicionalmente, y ahora esperemos que se pueda habilitar Petrel. Ahí al fondo se logra ver el rompehielos Almirante Irizar, y esta era justamente una maniobra de repliegue de la base que se había abierto solamente para el verano, para un desarrollo particular de la actividad científica. Y en la parte logística que le toca a la defensa era, por ejemplo, lo que es recolección de residuos, que es todo lo que es el Tratado Antártico, regula los distintos marcos de conservación y de evitar la contaminación, la polución. Todo lo que es el tratamiento de residuos se repliega y se devuelve al continente y se hace el tratamiento, tanto en el buque como a nivel continental cuando volvemos a puerto en Ushuaia o en Buenos Aires finalmente. Dejo finalmente para el cierre el mapa nuevamente, la representación cenital con el punto en el eje en Buenos Aires, renovando esta propuesta, digamos, barrimos varios temas de Cancillería, de defensa, pero pensando en lo que es geopolítica y en estrategia y por qué es importante entender el Atlántico Sur y Argentina en su rol costero y en su rol marítimo y oceánico, tanto para lo que son las particularidades de las Islas Malvinas y espacios isleños circundantes y marítimos, como lo que es la proyección antártica. Es decir, son temas que requieren de políticas de Estado, políticas de proyección a largo plazo, de desarrollo no solo de capacidades tecnológicas militares para lo que es el soporte logístico de estas actividades científicas, sino también para entender la importancia de mantenerlos. Son desarrollos a largo plazo que, así como los estados, algunos han ido perdiéndolos o cambiándolos, nos encontramos cada vez más con potencias mundiales que van hacia la Antártida, que siguen estudiando la Antártida, y también con países vecinos. Un pequeño detalle, Argentina, o la Armada Argentina, también lo que dicta desde hace más de 30 ediciones es el curso de navegación antártica, por una cuestión de tradición, de logística, de conocimiento antártico, por las experiencias y la historia de lo que es la Armada Argentina, tanto en 1904 con el rescate de una campaña sueca de Otto Nordenskjöld, como también las distintas campañas antárticas. Argentina dicta el curso de navegación antártica, y entre ese curso lo que hace es abrir la participación a distintas armadas o instituciones extranjeras que tengan interés, y así también, volviendo un poco a Canadá, para volver a la charla que nos invita hoy, en el 2019, por ejemplo, ha participado un oficial de la Real Marina Canadiense en este curso de navegación antártica,
Y en este año, por ejemplo, hemos recibido un oficial de la Marina de Bulgaria y un oficial de la Marina de Colombia, y en así distintos años hemos tenido participación de oficiales de la Armada Española, armadas regionales. Constantemente lo que se ve es un ámbito o un espacio en el que se plantea la cooperación y la importancia de la cooperación no solo para el desarrollo y la protección de todo lo que es el Tratado Antártico y la Antártida en sí, sino también para lo que es responder a cualquier tipo de emergencia en este continente tan distante como es la Antártida. Así que bueno, esto es a modo de cierre, quedo abierto a cualquier tipo de consulta, duda, pregunta y esperemos seguir la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Bruno. La verdad que es sumamente interesante. Yo me quedé con un par de preguntas, así que si nadie de los participantes se aviva para después al final a preguntar algo, yo voy a estar haciendo preguntas, pero la verdad que me encantó. El tema de los mapas también me gusta mucho. Bueno, y ahora venimos también con una muy esperada exposición representando a SAEC en esta parte. Vamos a estar hablando sobre los aspectos estratégicos del Ártico-Antártico y una potencial alianza argentina-canadiense. Bueno, te doy la palabra, Ariel, no te robo más tiempo y te escuchamos atentamente y muy ansiosos por acá. Bueno, gracias. Bueno, Bruno, felicitaciones, la presentación muy didáctica, muy precisa. Aprendí bastantes cosas y la seguí muy de cerca como para no generar repeticiones de algunos conceptos que seguramente conocés más vos que yo. El agradecimiento al Observatorio de Política Internacional, a la Universidad Católica de Santa Fe por la invitación y a los amigos de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses que me han permitido en esta ocasión poder hacer una pequeña presentación que tiene que ver con algunos aspectos, como dice el título, algunos aspectos estratégicos entre el Ártico-Antártico y una posible conveniencia de alianza quizás estratégica entre Argentina y Canadá. En principio, bueno, la parte curricular creo que eso lo han difundido, y lo que sí quería mostrarle era algunos de los trabajos que hemos realizado sobre este tema. Uno que me parece que es destacable es el que hicimos con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que publicamos en el 2018, sobre lo que sería el día después del Tratado Antártico. O sea, tratamos de hacer algún tipo de visión prospectiva de qué podría pasar el día después de la caída de este tratado, que es absolutamente sui generis en el mundo. Digamos, no existe en todo el orbe un andamiaje jurídico internacional como el sistema del Tratado Antártico. Adicionalmente, junto con el licenciado Ausa y en algún caso con Tamsky, hicimos algunas investigaciones con el auspicio de la Escuela Superior de Guerra Aérea y en lo que fue el marco de la Universidad de la Defensa, todas sobre el tema antártico, que están en el repositorio de las diversas universidades. En particular, lo que queremos tratar es estas similitudes y diferencias que pueden haber entre la Antártida y la zona ártica, que pueden llegar a generar algún tipo de coincidencias o pueden generar oportunidades complementarias, ¿no? En principio, y recurriendo un poco a este artilugio geográfico, que es lo que realmente nos ubica en tema, hay un montón de temas que me parece que son importantes. Por ejemplo, ¿cuántos polos hay? ¿No? Hay una discusión bastante interesante. Aquellos que hemos estudiado cartografía, entendemos un poco la importancia de este tipo de cosas, pero podríamos decir que hay 4 o 5 polos distintos. Uno que podría ser el geográfico, que tiene que ver con la cartografía, un polo magnético, que es el que señala la brújula, uno geomagnético, que tiene que ver con los llamados las ondas de Van Allen, digamos, todo el sistema magnético que tiene el planeta Tierra. El polo inaccesible, un punto muy importante en la época
de la exploración, que era aquel punto más distante o más inaccesible, que no necesariamente es el polo específicamente, y un polo astronómico. Por lo tanto, el tema del Ártico y el Antártico ha sido un verdadero misterio, y aún hoy, sobre todo la Antártida, siguen cerrando quizás los mayores misterios dentro de lo que es nuestro mundo, nuestro planeta. En el mapa, es un mapa muy sencillo, pero podemos ver lo que Bruno señalaba hace un rato, en donde de repente el Polo Norte pareciera ser como un lago rodeado de territorio, ¿verdad? Es un mar, pero bueno, el Polo Norte está sobre un mar, obviamente por las temperaturas todo eso está congelado, pero el Polo Sur está sobre un continente que es el continente antártico. Esto, que parece algo muy conocido en alguna investigación que hemos realizado, poca gente sabe que debajo del hielo, en el Polo Sur, hay un territorio, hay un continente, o sea, hay tierras, y eso se descongela, hay un continente. Esto, visto desde el aire, vemos que la extensión que tiene la Antártida es mucho más grande que lo que constituye lo que llamamos Polo Norte. Esto sería una división de la Tierra desde el punto de vista cartográfico, con aquellos paralelas que son relevantes, que vendrían a ser los trópicos y sobre todo los círculos polares, que definen algunos datos importantes para la navegación o desde el punto de vista jurídico entre los distintos países. Quiero hacer una mención específica sobre el tema de la proyección Mercator. O sea, esta es una proyección que todos hemos utilizado, estos planiferios, y estos planiferios tienen lo que técnicamente llamaríamos aberración, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único comparable en este mapa serían los territorios que están sobre el Ecuador, ya que en la forma en que se hace la proyección Mercator es como si yo tuviera una pantalla de una lámpara, y esa lámpara proyecta sobre esa pantalla, y allí donde debería haber un punto, por ejemplo, termina siendo un segmento, ¿no? Veamos en la parte superior esa línea que va de derecha a izquierda, eso en realidad es un punto, es el Polo Norte. La problemática está dada que, como en el Polo Sur hay un territorio que es la Antártida, vendría a ser ridículo mostrar un segmento en lugar de un punto, por lo tanto en estos planiferios no se llega a los 90 grados de latitud. Entonces, estos son los mapas que nosotros estamos acostumbrados a ver, y esto tiene una serie de datos que me parecen que son relevantes. Uno, algo que recién mencionaba Bruno, como el hemisferio sur es básicamente un hemisferio marítimo, y como el hemisferio norte contiene la mayor cantidad de población y básicamente tiene las potencias mundiales. ¿Sí? O sea, el tema de poder generar algún tipo de liderazgo en el hemisferio sur debería quedar reservado para aquellos que vivimos en el hemisferio sur, y esto podría ser un área de desarrollo. Pero adicionalmente está este desnivel en cuanto a la forma en que muestro el mapa. ¿Por qué? Porque afortunadamente los países centrales tienen extensiones que podríamos decir que son horizontales, por lo tanto, por este tema de la aberración de la proyección Mercator, aparece mucho más grande. Si no, miremos la isla de Groenlandia, aparece en el mapa casi más grande que todo Sudamérica, cosa que no es cierta. Este es un tema no menor, porque tiene algún impacto psicológico incluso cuando uno lo mira. Lo mismo que el tema de que el norte quede arriba y el sur quede abajo. Por eso, muy sabiamente, tendríamos que difundir más estos mapas donde toman como centro el sur, ¿no? Por eso esta idea de ver la Argentina de vuelta. Bueno, en el universo, el mundo no hay arriba, abajo, sino que el mundo está girando en medio del cosmos, y podríamos mostrar los mapas
en forma distinta. Ahora bien, yo también me voy a recurrir al tema de las fotos, porque son bastante gráficas. Bueno, cualquiera que me muestre esta foto, yo podría saber claramente que es el Antártico, no, el Ártico y no el Antártico. ¿Por qué? Bueno, porque en la Antártida no hay osos polares, o no hay gente en general, o no hay habitantes tradicionalmente, digamos, son implantados y temporarios, no hay morsas, o sea, son ecosistemas distintos. Mientras que en el Polo Sur lo que tenemos son algunas especies animales específicas, como los pingüinos, que solamente hay en el Polo Sur, no hay pingüinos en el Polo Norte, o la foca de Weddell, que es característica, o los petreles, o el consabido krill, sobre el cual voy a hacer algún tipo de mención. Entonces, algunas de las diferencias fundamentales que hay es que el Polo Norte está a nivel del mar. ¿Por qué? Porque termina siendo un mar congelado, mientras que el Polo Sur tiene una altitud promedio de 2000 metros. O sea, es el continente en promedio más alto del mundo. Alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser si en Asia está el Everest, acá en Sudamérica tenemos el Aconcagua? Bueno, en términos de promedio, el continente antártico es el que tiene la mayor altitud promedio. Es decir, uno se imagina la Antártida como algo chato, todo al nivel del mar. Bueno, esto no es así. La temperatura mínima en el Polo Norte fue menos 70 grados, en el Polo Sur es menos 93. Esto habida cuenta de que el agua es reguladora de la temperatura, por lo tanto, las temperaturas extremas se dan en el Polo Sur y no tanto en el Polo Norte. En el Polo Norte hay pocas nevadas, hielo marino contenido por el continente, digamos. Está habitado, hay aproximadamente 400.000 personas viviendo ahí. Tiene mayor cantidad de flora y fauna. Es una suerte de una capa de 3 metros de hielo que está flotando. La capa de ozono no se ve afectada, por un tema magnético, y los jugadores ahí son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Rusia, Noruega, y digamos que tenemos por lo menos las dos superpotencias que están en una relación bastante estrecha, y en el medio está el bendito Polo Norte. En el Polo Sur tenemos otro tipo de conformación, es un continente deshabitado, no tiene población autóctona, hay más o menos 1000 efectivos temporales, hay poca flora, poca fauna, hay casi 2 kilómetros en promedio de hielo sobre la roca, está afectado por la capa de ozono. Los jugadores son los que conocemos: Argentina, Chile, Gran Bretaña, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Noruega. Está bajo el sistema del Tratado Antártico y tiene vastas cantidades de agua dulce. Se registró el récord mundial en cuanto al viento más intenso, con 327 kilómetros por hora. O sea, algunas de las personas que conozco que han estado en forma permanente en la Antártida dicen que el frío es soportable, no así el viento. ¿Okay? O sea, traten de imaginarse vientos de 300 kilómetros por hora. Bien, el mapa siempre ayuda. Paradójicamente, el continente antártico tiene áreas sin reclamo, y sin embargo Argentina tiene la suerte de estar superpuesta en el reclamo con Gran Bretaña y Chile. Esto también tiene alguna razón de ser, que es el tema de la península antártica. Fíjense que la península antártica es la única que sobresale del círculo polar antártico, por lo tanto tiene condiciones más benéficas, y aparte, por un tema logístico, está más cerca de los puertos correspondientes, digamos, está más cerca de Argentina y Chile, y esa es la razón por la cual las bases, la mayor cantidad, la mayor densidad de bases está allí. En el caso del reclamo chileno, el sector antártico no tiene cerrado
el semicírculo, mientras que Argentina sí lo tiene cerrado en el paralelo de 60 grados. El conflicto de Malvinas llevaba consigo también esta proyección a la Antártida, por lo tanto la disputa iba más allá. No quiero decir la guerra Malvinas, porque para mí todavía ha sido una batalla, digamos, como que todavía el tema de la disputa debería continuar, no en el terreno bélico, pero sí en el terreno diplomático. Miren la diferencia que hay con el Polo Norte. Es decir, el Polo Norte es el lugar a través del cual puedo unir puntos importantes en lo que son las superpotencias. Es decir, si yo estuviera viendo esto desde el punto de vista bélico, un ataque misilístico no iría a través del planiferio, como vimos recién, sino que iría a través del Polo Norte. Son líneas mucho más rápidas, ¿no? Aquellos que manejan algunos temas de navegación se llaman líneas ortodrómicas versus las líneas loxodrómicas, ¿no? Como estamos en una esfera, es más fácil ir por uno de los arcos superiores que ir por la cartografía, que terminan siendo líneas imaginarias. Entonces, hay en el Polo Norte una comunicación entre lugares importantes y potencias, cosa que no se da en el Polo Sur. Aquí tenemos las zonas de reclamos, donde hay distintos países, uno de ellos obviamente es Canadá, que quizás tenga la mayor posibilidad de reclamos respecto de esto, pero son jugadores importantes, Rusia, Estados Unidos, Dinamarca. Ahora bien, la política exterior y la seguridad de los dos polos, políticas que puedan tener los grandes jugadores y están en relación directa con los intereses que puedan existir sobre estos dos territorios. En múltiples oportunidades se ha tratado de ver, aunque hoy por hoy se está tratando de preservar los territorios, sobre todo el territorio antártico, pero ambos tienen recursos de valor estratégico muy, muy importantes. En nuestro criterio, el producto más importante que puede haber, sobre todo en el territorio antártico, es el tema del agua dulce. Vamos a ver algunos números al respecto, y esto puede ser, digamos, algún elemento de conflicto futuro, habida cuenta de la rigidez hídrica o el estrés hídrico que hay en vastas zonas del planeta. Las capas de hielo permanentes que existen en la Antártida y básicamente en Groenlandia son sumamente importantes y apetecibles. En este cuadro lo que podemos ver es que justamente un planeta como el nuestro, que es un planeta básicamente acuífero, el 97,5% del agua que hay en la Tierra es salada, por lo tanto no tiene buenas condiciones ni para la agricultura ni para que sea el sustento de la vida como la conocemos. Por lo tanto, ese otro 2,5% entre la Antártida y Groenlandia suman el 99% de la cantidad de agua dulce en formato sólido. Entonces, hay una gran cantidad de recursos, ya sean renovables o no, en el sector antártico. Dentro de esos recursos renovables hay elementos de energía eólica, la radiación solar, ya que no tiene en ciertas épocas del año esa energía se puede tomar en forma permanente, el tema de energía hidráulica, energía geotérmica, hay productos de agricultura, pueden haber distintos tipos de ensayos sobre la generación de productos hortícolas. Por el contrario, en los recursos no renovables hay ingentes
producciones, o posibles producciones, potenciales producciones de carbón, petróleo, minerales, gas natural, etc. Este es un pequeño mapa donde muestra la existencia de distintas reservas mineras en el Antártico, y una vez más, en el caso de proceder a algún tipo de explotación, lo más fácil o el lugar de explotación inicial sería en la península. Por tanto, tiene un valor estratégico sumamente importante. Respecto al tema de los tratados, voy a pasar muy rápidamente. Lo interesante, además del Tratado Antártico, es el protocolo de protección del medio ambiente firmado en Madrid, ¿no? El protocolo de Madrid, que se suma al Tratado Antártico y que se pone de manifiesto en vigor allá en el año 1998, donde se prohíbe la actividad extractiva minera en la Antártida. Esto no significa que los distintos países o las distintas potencias no sigan mirando el recurso. O sea, hoy por hoy estaría vedada la explotación, pero sigue siendo monitoreada por los países centrales. Adicionalmente, hay una vasta riqueza vitícola. Acá quiero hacer mención específicamente a la protección del krill. El krill es esa especie de pequeño camarón que paradójicamente tenemos en superabundancia, pero esto tiene que ver con la matriz energética de hace 200 años atrás. O sea, la explotación de las ballenas, de las focas, hace 200 años atrás, mermó la cantidad de estos animales que justamente se alimentaban del krill. Por lo tanto, ahora hay una superabundancia del krill, habida cuenta de que han bajado la cantidad de cabezas de las ballenas y demás. Por lo tanto, fíjense cómo la mano del hombre termina modificando el medio ambiente y termina cambiando las estructuras económicas. Ahora bien, es interesante ver quiénes son los que explotan el krill. Y si uno tomara los datos, los 3 países que más explotan son Japón, China y Polonia. 3 países del hemisferio norte, y lo que hacen pensar es si es económicamente viable para estos países el poder explotar esto, ¿por qué no podría ser económicamente explotable para Argentina? Tenemos ahí nomás. Es bastante interesante ver cómo países que antiguamente no tenían una preponderancia o un direccionamiento hacia la Antártida, lo están haciendo. Actualmente, en uno de estos tratados de cooperación, Polonia está teniendo una base en la península antártica. El otro punto que puede explotarse económicamente en la Antártida es el tema del turismo. Hay como una idea de poder preservar el lugar en cuanto a la huella que puede dejar el turismo, pero hay un crecimiento sostenido a través del tiempo, cosa que genera o podría generar rentabilidad bastante importante, que podría llegar a ser canalizada en algún punto para el financiamiento de la investigación antártica. En definitiva, el tema climático y medioambiental es uno de los temas que nos parece que son sumamente importantes y que tienen que ser vistos tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. El tema de la preservación de las capas de hielo y la preocupación que existe justamente por el tema del calentamiento global y el afinamiento del paquete polar en el sector ártico y del desprendimiento de terribles bloques en el sector antártico. Tal es así que algunas empresas han evaluado la posibilidad de llevarse esos bloques para poder aprovechar el agua dulce que tienen. O sea, hasta este nivel, digamos, de análisis existe sobre el recurso antártico.
Hay, en el trabajo tenemos un poco catalogado el orden, digamos, de las distintas acuerdos que ha habido, tanto en el Ártico como en el Antártico, y solamente voy a mencionar algunas de las amenazas posibles que pueda haber. El tema de mayor cantidad de número de actores, tanto en el Ártico como en la Antártida, cosa que queda bien expresada en la cantidad de bases de países que tienen interés en la Antártida, hasta el punto de generar nuevas teorías, como la teoría de la proyección, en donde casi todos los países de Latinoamérica tendrían algún sector a reclamar o a solicitar en la Antártida. El tema de la población creciente, digamos, bien o mal, el territorio antártico sigue teniendo una base territorial, por lo tanto podría ser posible la vida en aquel lugar. El impacto que puede tener el aumento del turismo, sobre todo en el sector antártico, el impacto medioambiental y climático, que quizás acá está en cuarto punto, no están puestos en orden jerárquico, pero hoy por hoy podría ser quizás el más acuciante. El tema del control de los recursos naturales, todos estamos viendo cómo está cambiando la matriz, sobre todo la matriz energética y el tema de la matriz productiva alimentaria. Y queremos hacer un hincapié muy importante al valor geopolítico que tiene ambos extremos. Hoy por hoy, tanto Rusia como China tienen intereses bien concretos y están enfocándose, uno en el sector ártico, Rusia sobre todo, y en el sector antártico hay una expresión ya manifiesta por parte de China. Por lo tanto, existen algunas amenazas en cuanto al equilibrio que pueda haber en el sistema del Tratado Antártico. O sea, el sistema del Tratado Antártico se puede disolver o se puede enmendar, y si no, tendremos que esperar al año 2048, que es en donde se produce el vencimiento, para ver si esto se prorroga o no, y tendrá que ver con el posicionamiento estratégico de cada una de las grandes potencias. En el tema específico de Canadá, Canadá es famoso por su idea de diplomacia multilateral, o esta idea de diplomacia total. Es un país, digamos, de segundo orden, pero muy importante desde el punto de vista del poderío mundial. Tiene intereses bien marcados en poder ser un protagonista más activo a nivel internacional, y tiene mucha experiencia en cuanto al manejo y la administración de territorios extremos, ¿no? Por ejemplo, Canadá produce petróleo en zonas extremas, y eso es una habilidad que es bastante difícil de poder desarrollar, y como se dijo hace un rato, las áreas de producción son conocidas, pero todo depende de cuál es el precio del barril de petróleo para que pase a ser rentable. Si el barril de petróleo aumenta en forma considerable, quizás en algún momento la explotación petrolífera en la Antártida pase a ser muy apetecible, y ahí se va a necesitar contar con gente que tenga experiencia en este sentido. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es una oportunidad argentina para reforzar su permanencia en el sector antártico, y habida cuenta del solapamiento de los sectores con Chile y Gran Bretaña, necesita de un socio estratégico que, en función de la política desarrollada por Canadá, bien podría ser Argentina. Gracias por la atención, quedo a disposición de todos ustedes por si hay algún tipo de cuestionamiento, preguntas, y nuevamente gracias. Muchas gracias a usted, Ariel. La verdad que es sumamente interesante. Creo que quedo sumamente satisfecha a mitad de semana con tan buenas ponencias y con muchas preguntas.
Ahora mismo le vamos a dar 1 o 2 minutos a los participantes. Si alguno quiere prender el micrófono para hacer alguna pregunta, primero aclare a quién se la dirige o si se la dirige a ambos ponentes. Posteriormente realice la pregunta, y si no pueden ir escribiendo y yo voy a estar leyendo esa consulta. La verdad que felicitaciones a ambos, sumamente de alto nivel toda la información y la ponencia, como también la forma en la que abordaron y nos fueron mostrando esas distintas realidades. Bueno, mientras dejamos un poquito que damos un espacio para que piensen, yo tengo 2 consultas. La primera la voy a dirigir a ambos para que la contesten de acuerdo a cómo ustedes quieran o pretendan. Con respecto, bueno, a esto que un poco Ariel nos comentaba del día después del Tratado Antártico, Argentina, digamos, hoy en día, ¿cuál vendría a ser el aliado estratégico dentro de este Tratado Antártico? ¿Y por qué? Vimos que desde el punto de vista, digamos, para Canadá, Argentina sería una buena opción. Ahora un poco cambio el panorama, y al mismo tiempo quiero consultar, bueno, justamente en este día después del tratado, ¿cuál vendría a ser la principal o el principal interés a proteger por parte de Argentina? Un poco, Ariel, nos comentabas estos distintos intereses que había. Pudimos ver la proyección actual que tiene Argentina y el de distintos grados y formas de cooperación que está teniendo hoy Argentina en ese espacio con Bruno. Bueno, quiero un poco conjuntar esto y tratar de ver un poco más con lo que sabemos, ¿no? A futuro, si mañana se terminase el Tratado Antártico. Bruno, dale vos que tenés por ahí información de primera mano. Por favor. Bueno, arranco, listo. Sí, hay varias cosas, tanto lo que planteó Ariel en su intervención, más que nada lo que es recursos, eso por un lado, de lo que son, qué tiene de importante o qué quiere o qué debería proteger Argentina en la Antártida, más allá de todo lo que es la historia, la tradición. Recordemos, Argentina en la base Esperanza tiene hasta una escuela, van las familias que pasan el invierno, ha tenido nacidos y documentos de identidad registrados en Antártida, que es una de las muestras de política de Estado en cuanto a lo que es cultura o ideología nacionalista también. En un sentido estratégico y nacional es la presencia. Y por otro lado, que son los recursos. Los países o las potencias, ¿por qué se interesan más allá de lo que es el desarrollo científico? La Antártida lo que demuestra es cómo está cambiando el mundo. A nivel climático, la corriente circumpolar antártica regula todo lo que es la temperatura mundial, básicamente, y mantiene en niveles no tan cálidos el mar y así también las corrientes. Esto pasa también con lo que es la absorción de dióxido de carbono, por ejemplo. Así que en un sentido de lo que es protección del ecosistema, Argentina necesita que la Antártida se mantenga protegida a nivel más de humanidad, hablando, ¿no? De ecosistema mundial. Y por otro lado, estratégicamente, hablaba Ariel también de lo que son los temas de recursos naturales y recursos científicos. Las potencias, los países y los laboratorios, ¿por qué van a la Antártida también? Porque se estudian y se están descubriendo constantemente tanto seres vivos como no vivos, microorganismos, que no existen en otra parte del mundo. Y ahí entra otro debate que es el tema de las patentes. Vamos, a la Antártida se va para hacer investigación científica. Todos esos proyectos, papers, bases de datos y cosas que llegan a cada país, a cada programa antártico nacional, y después se suben a una nube, se publican, no se publican, muchos de ellos terminan teniendo una aplicación económica y comercial muy importante, por ejemplo, para lo que son laboratorios farmacéuticos. Lo que se estudia, por ejemplo, tanto en el fondo, en el lecho marino, como en la Antártida, son lo que se denominan organismos extremófilos, o seres que están acostumbrados o que viven y que han sobrevivido y se han desarrollado a temperaturas y condiciones extremas. Así, por ejemplo, en un momento, recuerdo la doctora Frida Armas-Firter, que es la persona referente en lo que es plataforma continental y en derecho internacional, planteaba que un laboratorio, a través de un estudio que se hizo en la Antártida o en zonas de mar
de mar polar o mar frío, se detectó un microorganismo que por sobrevivir y por desarrollarse, una proteína que tenía un microorganismo, si le aplicaban, por ejemplo, los fármacos, le extendía la duración a cualquier tipo de fármaco, la duración en fecha de vencimiento, hablando, ¿no? O así con cualquier otro tipo de alimento o algún tipo de producto. Ese es un recurso estratégico a largo plazo y con un claro fin comercial que se podría tener. Después hablamos también del costo que tiene desarrollar actividad científica y qué, digamos, qué recuperación o qué ventajas tiene económicamente hablando para cada país. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa si se termina el Tratado Antártico? Bueno, ahí creo que varios nos vamos a estar preocupando, en cierto sentido, porque a nivel, vuelvo a lo militar, que lo planteé en un momento, si bien no es hoy por hoy lo que se está haciendo en la Antártida, y justamente el sistema internacional lo prohíbe, afortunadamente, hoy las potencias mundiales se están rearmando constantemente, se están desarrollando en lo que es tecnología marítima, más allá de lo que es tecnología satelital, ciberdefensa, ya hablamos de comandos espaciales, tenemos Fuerza Aérea, Ejército, Marina, a nivel general en todos los países, y ya las potencias están desarrollando el comando aeroespacial, es decir, ya estamos a otra escala de lo que son los conflictos de las capacidades militares, y las potencias mundiales, caso Reino Unido, caso Estados Unidos, caso China en cierta escala, con constante crecimiento también, que viene más atrás en lo que es la tradición militar, en ese sentido, están planteando la vuelta al mar. El polo se ha girado hacia el Océano Pacífico y tenemos tanto la flota de portaaviones de Reino Unido que vuelve a dar la vuelta al mundo con ejercicio de cooperación internacional con Estados Unidos, con Japón, etcétera, los países y aliados de la OTAN o del Tratado del Bloque Occidental tradicional, hablando de esquema de Guerra Fría, por ejemplo, y Estados Unidos también. Digamos, todo el poder se está volcando y claramente las potencias demuestran que no se están desarmando, y el desarme, si bien lo nuclear corre por otro lado, por lo que es el derecho internacional, la militarización sigue siendo una constante, y eso, como decía Ariel, la perspectiva de ver qué pasaría si desaparece el Tratado Antártico, si los denuncian ciertos países sí, ciertos países no, cómo reclamar, digamos, cuando se termina el derecho, hablamos de la guerra es la continuación de la política por otros medios, entonces, ¿qué pasa si nos quedamos sin el derecho internacional, que es lo que protege la Antártida? Me parece que es algo que no podemos dejar de prestar atención. Sí, tal cual, concuerdo con la mirada, con la observación. Por ejemplo, una de las preguntas cuando uno dice que la NASA tiene investigaciones en la Antártida, dice, bueno, pero la NASA no debería estar investigando en el espacio, en el cosmos. ¿Por qué lo hace en la Antártida? Bueno, porque es menos conocido el sistema antártico desde el punto de vista de cómo se formó, por qué fue a parar ahí y qué misterios puede seguir manteniendo, que quizás la Luna está muy investigada. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en ese kilómetro, casi 2 kilómetros de hielo que cubre el casquete, digamos, tenemos hielos que han sido concebidos hace millones de años, que pueden contener microorganismos preexistentes que hoy ya no habitan nuestro territorio. Además, hay en la Antártida meteoritos. Los meteoritos pueden ser ferrosos o no, ferrosos o metalíferos. Digamos, lo que no lo son, tienen un alto componente de carbón y puede ser que contengan organismos vivos, vaya a saber de qué parte del cosmos. Bueno, este tipo de misterios son los que están todavía sin resolver en la Antártida. Y organismos exóticos, organismos que uno supuestamente pensaría que es imposible que sobrevivan en las condiciones que están sobreviviendo, y esto claramente es todo un área de investigación. Ahora, el posicionamiento argentino es bastante claro, ha mantenido una política de Estado muy férrea, como bien dijo Bruno, el primer habitante antártico, el primer nacimiento fue un argentino. De todas formas, nos falta un tema de difusión. O sea, muy poca gente sabe que Argentina es un país bicontinental.
¿sí? O uno sitúa cuál es el centro de la Argentina, y uno habla de Córdoba. Bueno, el centro de la Argentina es Ushuaia, digamos, si uno tiene en cuenta el territorio antártico. Lo mismo que con algunas reformas, digamos, hay algún otro tipo de problemática, ¿no? Con la reforma constitucional y la provincialización de Tierra del Fuego, el territorio antártico es una provincia y es parte de Tierra del Fuego. Por lo tanto, la provincia más grande del país es Tierra del Fuego, no es más Buenos Aires. Por ahí es la menos habitada, seguramente en proporción le va a dar la que tiene menor densidad de población de toda la Argentina. Pero esto está bueno para hacer una suerte de trivia, ¿no? Y poder poner a prueba el nivel de ignorancia que todos tenemos, ¿no? Por ahí uno que estudia un poco más el tema, quizás ahora está un poco más canchero y dice, ¿cómo no saben esto? Pero en verdad son datos bastante interesantes. Ahora, Argentina tiene esta problemática de solapamiento en los sectores, con un intento muy reciente por parte de Chile de extender su posición o su mar limítrofe. Esto ha aparecido en todas las noticias, que presupone también una proyección antártica. O sea, Chile en esto es bastante hábil en cuanto a generar posicionamientos estratégicos. Y más allá de todo el esfuerzo que ha hecho Argentina a lo largo de años, de décadas, creo que tenemos que tomar algún tipo de ayuda adicional y alguna alianza estratégica con algún país que tenga influencia en los grandes organismos internacionales, creo que vendría bastante bien. Sumamente interesante. La verdad que me dejan pensando y totalmente, si en algún momento llego a armar una trivia, van a estar estas cuestiones en ella. Hay una pregunta de Marcela Ferrari con respecto a qué tratados existen hoy entre Argentina, me imagino, con Reino Unido, creería que sería en esta materia también. Bruno, toda tuya. Sí, tratados en general con Reino Unido el tratado marco, los tratados de Madrid, que finalizan, digamos, posterior al conflicto del Atlántico Sur, y que, entre otras cuestiones, establecen estos límites que hablábamos a nivel marítimo, por ejemplo, y de administración general, pero está todo en el marco más bien, yo diría, de Naciones Unidas, lo que es la relación con Reino Unido. Si bien obviamente un espacio de cooperación a nivel de relaciones diplomáticas y todo se mantiene, digamos, con las distintas gestiones se aumentan o se disminuyen los puntos de tensión, pero se ha sostenido lo que es el reclamo obviamente por la soberanía argentina y lo que son las resoluciones de Naciones Unidas. Eso es lo que regula más que nada lo que es el relacionamiento con el Reino Unido a nivel internacional. A nivel bilateral sí, han habido distintos esquemas de cooperación, distintos sistemas de colaboración también en algunos casos científicos, más bien de lo que es la órbita académica, por ejemplo. Llegan invitaciones de Reino Unido para distintos cursos, sean acá o sean allá, también con los países vecinos. Así que en general las relaciones, digamos, diplomáticas mantienen el carril tradicional, pero Argentina sí sostiene en todos los ámbitos. Y esto, bueno, yo les comenté en un principio lo que es la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, y Argentina también en todos los foros internacionales o regionales en los que participa, siempre plantea el tema, y por eso es importante lo que hablaba también Ariel de los aliados estratégicos, conseguir apoyos internacionales. Digamos, si bien esto se terminará zanjando, esperemos en algún momento en el marco de Naciones Unidas, eso se va a resolver por una votación, digamos, más allá de que las dos partes se tengan que sentar a negociar tarde o temprano. Y en ese sentido, las alianzas de los países, sean potencias, sean países intermedios, sean países más periféricos, va a ser necesario para acercar a las posiciones y por lo menos lograr un consenso internacional que apoye o que sostenga este relacionamiento o esta resolución final de lo que es el conflicto por la soberanía territorial. Sí, hay un punto que por ahí quería hacer referencia, que tiene que ver con estas paradojas
del destino, que tienen que ver con el Brexit, digamos, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En la Unión Europea lo que se reafirmó fue el tema de los territorios de ultramar, entre los cuales estaban involucrados las islas argentinas, ¿no? Entre los territorios argentinos en posesión y administración de Gran Bretaña. El tema de la salida de Gran Bretaña también implica quizás una oportunidad para Argentina, sobre todo buscando algún aliado estratégico como podría llegar a ser España, que tiene un reclamo por Gibraltar en contra de Gran Bretaña. Es decir, nos parece que Argentina tendría algunos puntos para poder apoyarse y contar con apoyos a nivel internacional. Esto en algún momento se va a tener que solucionar desde el punto de vista político y también desde el punto de vista estratégico, y en esto hay que meterle inteligencia, digamos, ver cuál es realmente el interés que puede tener un país como el Reino Unido en esta área. ¿Qué? Si es simplemente económico, y esto que voy a decir, digamos, puede generar polémica, por ahí hay que generar algún tipo de negociación, porque acá siempre estamos en esta disyuntiva, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿por qué no vamos a un sistema de administración compartida? Bueno, decir eso significaría hacer una declaración de claudicación respecto al reclamo. Bueno, ok, pero hoy por hoy no tenemos nada. Entonces, esta discusión es la que no se aborda en forma profunda. Obviamente todos quieren el 100%, pero estamos acostumbrados a que países o reinados como Gran Bretaña tienen una visión muy práctica de la geopolítica. Entonces por ahí hay que buscarle la vuelta como para poder entender cuáles son los intereses reales que hay. Si son económicos, bueno, por ahí terminaremos comprando soberanía. ¿Sí? O sea, a mí me parece que nosotros quizás somos más sanguíneos con este tema. O sea, para nosotros las islas son nuestras, la Antártida es nuestra. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchos esfuerzos a través del tiempo y tenemos la legítima convicción en términos históricos, geográficos y del derecho, como para poder afirmar esto. Pero los conflictos se solucionan desde el punto de vista político y aplicando un poco de estrategia e inteligencia. Perfecto, bueno, muchas gracias a ambos. La última pregunta y ya procedemos al cierre porque no queremos abusar del tiempo tanto de los expositores como de los participantes. También es de Marcela Ferrari y pregunta qué tipo de desarrollo turístico se podría plantear. Cualquiera de los dos. Bien, arranco, ya que estamos. En cuanto a desarrollo turístico en la Antártida, ya hay desarrollos, si hablamos desde Argentina, el primero y principal es algo muy costoso en realidad, lo que es el turismo en la Antártida como opción de veraneo o de invierno directamente no existiría, pero más allá de los costos económicos que eso tiene, todo lo que son los desarrollos de operadores turísticos en la Antártida está todo regulado en el marco del Sistema de Tratado Antártico por lo que son las regulaciones climáticas y de prevención de la contaminación que pueda haber, sea contaminación por la actividad humana, digamos, por desechos de los buques o del medio que se use, como también para no invadir a las poblaciones de seres vivos en la Antártida. Hablamos de las áreas protegidas y demás, y los recursos vivos de especies que o están en peligro de extinción o están protegidas por ser el único punto, el único lugar en la Tierra en la que se reproducen o se desarrollan. Por eso en algunos sectores se prohíbe el tránsito, más allá de los riesgos que tenga la navegación y demás. En algunos sectores está prohibido el tránsito, es prohibido el desembarco, y todo lo que son programas antárticos es un gran problema, o es una gran cuestión que se está tratando crecientemente porque sigue aumentando. Digamos, los cruceros desde la Antártida siguen aumentando, los veleros turísticos siguen aumentando, pero todo tipo de actividad está enmarcada en esto y está sujeta tanto a inspecciones por los operadores, por los distintos programas antárticos nacionales, por ejemplo, como así también lo que tiene que cumplir toda la reglamentación, desde darles
la reglamentación a los turistas con paquetes de información, con lo que son instructivos y demás de qué hacer y qué no hacer, como así también los que se incita es a las bases antárticas que reciben, de distintos países que reciben turistas, en también hacer una suerte de escuela o de asesorar de qué es lo que se puede y no se puede hacer. Se suele ver, y me ha tocado ver por eso en la Bahía Paraíso, cerca de la base Brown, Argentina, un crucero de pasajeros que lo que suelen hacer es avistaje de ballenas, por ejemplo. El buque queda en la zona de la bahía y bajan pequeños botes a navegar alrededor de las ballenas y sacar fotos. Esas son actividades tradicionales que aquí se pueden hacer en Madrid, digamos, mucho más cerca, pero todo esto se tiene que siempre tener en cuenta en todos los que son los parámetros de evitar la contaminación, sea por el tipo de combustible que se use, por los residuos o desechos que se puedan generar de la actividad humana, y así también de no dañar o dañar lo menos posible tanto al ecosistema como a los seres vivos en la zona. Y un pequeño detalle en cuanto a lo que es el desarrollo de la industria, el polo logístico en Ushuaia, que es, digamos, el gran proyecto que se viene anunciando desde hace tiempo, y está nuevamente, vuelvo a lo que había nombrado en un principio, que es la Directiva Política de Defensa Nacional. Si bien no solo es estrictamente de la fuerza, se plantea como desarrollo nacional reconstruir y refuncionalizar todo lo que es el muelle y las facilidades portuarias en Ushuaia. Eso es lo que otorgaría, es no solo facilitar las tareas de la actividad antártica, de las campañas antárticas para las bases, para el desarrollo científico, sino que seguramente va a tener una finalidad económica para lo que son los buques turísticos o buques que van de paso. También, bueno, Punta Arenas, los dos puntos por los que pasan estos buques, desde nuestro lado del mundo, es Ushuaia y Punta Arenas en Chile. Así que sí, sin duda es un tema que sigue en desarrollo y que hay muchas otras cosas por explorar, pero siempre recordemos con el marco de la protección del ambiente y de todo el ecosistema como prioridad. Sí, un punto, digamos, el Chile lo tienen bastante más difundido, ¿no? O sea, hay estos tours que hablan de los fiordos chilenos, que es una aberración hablar de fiordo en Chile, pero bueno, es algo similar al paisaje noruego, pero no son fiordos. Y aprovechan y van justamente a Punta Arenas y de ahí a lo que ellos llaman la Antártica, ¿no? Ellos dicen la Antártida, hablan de la Antártica. Ahora, independientemente de esto, a mí me parece, y esto es un tema más estratégico que turístico, ¿no? Un dicho como que nadie defiende lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Entonces, en términos internos, esto que voy a decir es una locura total, pero yo creo que todos los argentinos alguna vez en la vida deberíamos visitar la Antártida, o por lo menos ir un poco más cerca. Creo que esa es la mejor forma de poder incorporar aquel territorio como propio, porque si no lo conocemos, no lo vemos, no lo incorporamos al conocimiento cotidiano. Y el tema de tener un conocimiento así directo y visual, creo que cambiaría la actitud de muchos argentinos respecto al territorio. Yo me anoto, digamos. Si alguien lo financia, yo me anoto. Yo también me anoto, me parece que nos anotaríamos todos. Así haya mucho viento. El problema es la financiación. Sí, ese es el la tema. Financiación nada más, pero yo me anoto ahí, guiada por este excelente grupo de expositores. Gracias, Marcela. Bueno, también gracias a Ariel Ferrari y a Bruno Fragolini nuevamente. La verdad que sumamente contenta y satisfecha por hoy. Mañana ya voy a tener más dudas, pero bueno, este evento queda grabado, así que cualquier cosa van a poder ir consultando. Y la verdad que les agradezco de todo corazón. Para antes de cerrar, quería consultar si Viviana Coccolini, que es coordinadora del programa ASAEC, la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, podría dar unas últimas palabras para ya ir despidiéndonos y bueno, cerrar esta noche y este miércoles académico. Sí, perfecto. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches a todos, queridos amigos. Fue una disertación maravillosa. Nos llevamos muchísima información.
Pero algo muy importante, la invitación a cambiar la mirada. Porque en lo que nos fueron mostrando, contando y explicando, la verdad es que tenemos que cambiar un poquito la mirada respecto de nosotros mismos, del continente antártico, de las relaciones que podemos tener con otros países, de las estrategias que deberían ser posibles de aplicar. Canadá siempre, últimamente, está diciendo que aplica en todos los temas la diplomacia del conocimiento. Quizás puede ser un campo en el cual también esta diplomacia del conocimiento pueda darse, para que pensar de qué forma, bueno, en este continente antártico, y que estamos compitiendo en el buen sentido o en el mal sentido, para ejercer soberanía a tantos países. Bueno, hermosa fue toda la disertación, no quiero robarles más tiempo, agradecerles mucho esta gran alianza que estamos formando con el Observatorio y con la Universidad Católica de Santa Fe para poder llevar adelante estos encuentros. Así que de mi parte, y en nombre de Olga Corna, presidenta de ASAEC, que en este momento no puede estar presente porque está en otro evento, esta semana es de muchos eventos en Rosario, tenemos el Congreso de la Democracia, y bueno, está ella en este momento formando parte de algunos paneles. Así que bueno, de mi parte, agradecerles muy. Me sumo totalmente a las palabras de Viviana, muchas gracias. Bueno, nuevamente, que tengan un buen miércoles, gracias por haber participado este tiempo y nos estaremos viendo en la próxima actividad. Un placer participar y hacer estas cosas con ustedes. Hasta luego. Gracias. Saludos, Hasta pronto. Un gusto para todos. Saludos. Saludos.